El estudio se llama la autoridad superior y eterna. La autoridad superior y eterna. En la vida cristiana, la máxima autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Entonces, nuestras circunstancias y nuestras emociones y los hechos que nos estén pasando ahorita, sean buenos, malos o regulares, tenemos que filtrarlos a través de la palabra de Dios, y no es al revés. No es que nuestros hechos y nuestras circunstancias y las cosas que nos pasan, buenas o malas, van a desacreditar o van a aprobar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se aprueba a sí misma, la palabra de Dios siempre permanece, y la palabra de Dios es una ancla segura para el alma y para lo que queremos hacer, porque a través de ella Dios nos promete un futuro bien hermoso, ¿sí? Entonces, vamos a leer el Salmo 119, 89, se los voy a leer yo, dice: para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios permanece para siempre, significa que es eterna. O sea, la palabra no cambia absolutamente nada. Entonces, si la palabra no cambia, es muy importante que nosotros captemos que no va a haber ninguna persona en el mundo, ni una sola, que pueda hacer que Dios cambie su parecer. Nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es cambiar el parecer de nosotros, cambiar nuestras ideas, cambiar nuestra manera de pensar a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra no cambia. La palabra es permanente. A través de ella Dios te va a bendecir, te va a guardar, te va a cuidar, te va a manifestar su amor, te va a manifestar su buena voluntad y te va a manifestar su bendición. Pero la palabra, o sea, Dios no se va a adaptar a nosotros. Es bien importante tener eso metido en la cabecita, porque nosotros nos tenemos que adaptar a lo que dice Dios. En pocas palabras, nosotros, al sujetarnos a lo que dice Dios, estamos cooperando con Él para que se cumpla el plan que Dios quiere. ¿Cuál es el plan que Dios quiere para tu vida? Pues que seas feliz, que tengas un futuro brillante, que logres las metas que Dios tiene para ti, porque Dios no te odia, Dios te ama. Pero es a través de esa palabra como Él empieza a transformarnos a través de su gracia. Pero si yo no coopero con la palabra de Dios, recibiéndola y aceptándola, ¿con quién creen que voy a estar cooperando? Con el diablo. Porque si no me pongo de acuerdo con Dios, en automático me estoy poniendo de acuerdo con el diablo. Y Dios me está diciendo aquí, mi palabra permanece para siempre. O sea, es eterna. Entonces, haz de cuenta que Dios viene aquí y te está diciendo Dios, es mi palabra. Haz de cuenta que yo estoy aquí a un ladito tuyo y te estoy hablando. Y te digo, mira, esto es lo correcto, esta es la verdad. Yo sé los anhelos de tu corazón. Por eso te estoy dando mi palabra, para que esos anhelos se cumplan. Entonces, no los tengas en poco. No dejes que tus emociones te alejen de la palabra. No dejes que familiares, tecnología, opiniones del mundo, noticieros, amistades, te alejen de esto. Porque nadie te va a amar como yo, nadie te ama como yo. Yo quiero lo mejor para ti. Entonces, mientras más rápido nos demos cuenta de esto, va a ser algo hermoso, porque empiezas a tener una intimidad con Dios. Obviamente Satanás no quiere esto. Satanás quiere que inviertas tu vida en muchas cosas, a veces que no son malas, pero que te sacan de Dios. Y a veces sí son malas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él te odia y Él quiere llevarte a lo más bajo de tu existencia. Y que cuando estés en lo más bajo, le eches la culpa a Dios. Y Dios te dice, no, pero sí, te estoy avisando con tiempo. Entonces, aquí está diciendo que si la palabra de Dios no cambia y permanece para siempre, debe ser como un límite o una frontera para nosotros. En el aspecto de que a veces en la vida cristiana normal notamos que en las iglesias, por ejemplo, van más allá de lo que está escrito. Van más allá de lo que dice la Biblia.
no hagas esto, no hagas lo otro, vas a ofender a Dios y no viene en la Biblia. O van de menos. No, pero pues ¿cómo te vas a sanar? Pues ¿qué te pasa? Si no estás como en el tiempo de los apóstoles. Si cómo Dios te va a ayudar. No. Si la vida cristiana es dura. La vida cristiana tienes que sufrir. La vida cristiana es muy compleja. Todo eso no viene en la Biblia. Por eso tenemos nosotros que anclarnos en la palabra y no pasar de esa frontera. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y este versículo es tremendo, porque aquí Dios nos enseña que su palabra nunca fracasa. Pero ¿tú quieres ser un triunfador? Agárrate de la palabra. Aquí dice que la palabra nunca fracasa y la palabra siempre funciona. Yo sé que de repente los más jóvenes pueden pasar por momentos donde se dejan guiar por otras personas, se dejan guiar por su familia bien intencionados, se dejan guiar por su propia opinión, por su propia sabiduría. Pero Dios aquí te está diciendo, te amo tanto que te traje en esta tarde para decirte eso, decirte esto. Isaías 55:11 dice así y se los voy a desglosar. Dice Dios, haz de cuenta que Dios está aquí parado y te está diciendo, así será mi palabra. Dice Dios, es mi palabra. O sea, haz de cuenta que yo estoy aquí a un ladito tuyo y te lo estoy hablando. No es en sentido figurado, es en sentido real. Así será mi palabra, dice que sale de mi boca. Está saliendo de mi boca. No es la palabra del vecino, no es la palabra de tu jefe, no es la palabra de tu papá o de tu mamá. Es mi palabra, dice Dios. Para empezar, dice él, en primer lugar, no puede volver a mí vacía. O sea, la palabra de Dios va a regresar a Dios, pero no vacía. Cuando Él dice algo para tu vida, lo cumple. Esto es bien importante que lo capten. La palabra de Dios no puede regresar vacía. Entonces es importante entender esto porque hay metas, hay situaciones que ustedes quieren lograr que no se ha podido lograr. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Pero Dios aquí te está diciendo, no se ha logrado porque mi palabra no puede regresar vacía. Pero recibes algo de la palabra de Dios y cambian un poco las circunstancias y tú en lugar de aferrarte a la palabra y creerla, crees a las circunstancias. Dejas de creer en lo que yo te digo. Y entonces no avanzas. Entonces Dios quiere que se vayan de aquí con la absoluta certeza de que su palabra jamás va a regresar vacía. Número 2 dice, la palabra nunca va a regresar vacía, sino que va a hacer, repito, del verbo hacer, en inglés make, va a hacer lo que yo quiero. Dice Dios, lo que yo estoy diciendo aquí, lo que yo te digo, eso va a pasar. Hace lo que yo quiero. Y lo dice, y la voy a prosperar para aquello para lo cual la envié. Dios dice, tú debes de tener la certeza cuando veas una promesa, que en primer lugar no va a regresar vacía. En segundo lugar, va a hacer lo que yo te estoy diciendo, va a hacer lo que yo quiero. Y en tercer lugar, yo la voy a prosperar. Y cuando pase todo eso, que se cumpla todo, esa palabra regresa a Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante esto porque muchas veces, como les digo, no avanzamos porque cuando cambian las circunstancias, pensamos que la palabra, en lugar de concentrarnos en ella, nos concentramos en las circunstancias, nos concentramos en nuestra incapacidad, nos concentramos en el problemón que tenemos enfrente, cuando Dios dice, no importa el problema. Si yo te digo que ya tienes la victoria, créelo. Porque a mí no va a regresar vacía, ¿eh? Si yo te digo que ya le corté la cabeza a ese gigante, yo ya se lo corté. Pero se va a realizar en tu vida cuando tú lo creas, lo tengas en tu corazón y lo confieses con tu boca. Y te mantengas así hasta que con tus propios ojos veas cómo Dios le corta la cabeza a eso. No que de repente un día estás con esa confianza, pero al día siguiente te llenas de temor porque no ha pasado nada. No. Ya está dado. La palabra de Dios no puede regresar vacía. Entonces,
En Génesis 1:3 dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el hebreo original, Dios dice, luz sea, luz sea. O sea, Dios da la orden, luz sea. Y Dios habló una sola vez, ¿y qué pasó? Fue la luz. Entonces Dios, ¿qué nos quiere enseñar aquí? Que Él con que hable una sola vez algo que tú leas en la palabra, no tienes que tener 20,000 versículos de sanidad, 20,000 versículos de liberación, 20,000 versículos de prosperidad. Con que tengas uno y lo creas, con eso vas a la batalla espiritual venciendo. Con un solo versículo, pero que lo creas, porque es la palabra de Dios. Un solo versículo de Dios no puede regresar vacío. Entonces, cuando Dios dice, sea la luz, Dios habla, y cuando Él habla, se convierte en un hecho. Lo que está hablando se convierte en realidad. ¿Y por qué Dios nos está diciendo esto? Para darnos fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y las batallas que vamos a enfrentar, las vamos a enfrentar en fe, en la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios ya nos dio la victoria. Y la fe nos hace tomarla para nosotros. Pero el diablo quiere llenarte de incredulidad o quiere llenarte de desconocimiento de la palabra de Dios para que no tengas la victoria que Cristo ya logró para ti. Entonces, una vez podemos concluir que con una sola vez que Dios diga algo, tú ya lo tienes. Ya lo tenemos todos los cristianos. Entonces, a nosotros como cristianos nos corresponde, si aquí está diciendo que la palabra de Dios permanece eternamente o para siempre en el cielo, a nosotros como cristianos nos corresponde establecer esa palabra aquí en la tierra, como creyéndola en el corazón, como cuando recibimos a Cristo. Tú recibiste a Cristo porque creíste que eras un pecador, creíste que Jesús murió por ti, creíste que resucitó al tercer día, creíste que está a la diestra de Dios y que Él pagó por todos tus pecados. Lo invitaste a entrar en tu corazón, creíste en tu corazón, confesaste con tu boca que Él es el Señor y eres salvo. Es igual con cualquier problema que tú enfrentes, el que sea, problema de pecado, problema de provisión, problema de conflicto, problema de dinero, cualquier problema, es igual. Tienes que creer la promesa en tu corazón, confesarla con tu boca y mantenerte ahí, no importa las circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que hacer valer la victoria que Cristo ya logró para nosotros y esa es la manera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Capisci? El Salmo 107:20 dice así, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Hay versículos que dicen, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte. Otros dicen, envió su palabra y lo sanó y lo libró del sepulcro. Es bien bonito porque Dios te está diciendo, oye, la palabra que sale de mi boca no viene de mí vacía. Y aquí está diciendo, envió Dios la palabra en una circunstancia muy difícil para una gente. Y si tú estás pasando por una circunstancia muy difícil, por eso te trajo Dios aquí y te está dando esta palabra y está diciendo Dios, y lo sané. Y lo libré del sepulcro, lo libré de la muerte, lo libré de la ruina. ¿Ves lo que hace la palabra de Dios cuando confías en Él? Y en Juan 1:1, hablando de Cristo, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne. Jesucristo fue hecho carne. Y dice Juan, y lo vimos como el unigénito de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces imagínate que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es Jesús. La palabra que dice Isaías, cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca, es Cristo. Cristo salió del cielo. Cuando estaban los judíos reclamándole a Cristo, dice, oye, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿A poco eres mayor que Moisés? Moisés nos dio pan del cielo. Jesús le dice, discúlpenme, el verdadero pan del cielo es el que Dios envió a la tierra, o sea, soy yo. El pan del cielo es Cristo. Entonces aquí está diciendo, Jesucristo es el verbo, es el pan, y Jesucristo vino aquí a la tierra, y dice Dios que no va a regresar vacío, y dice Dios que todo lo que Él quiera lo va a hacer su palabra. Imagínate que Cristo es su palabra, y que lo va a prosperar en todo lo que
Dios quiere hacer. Cristo vino a hacer toda la obra de Dios. Vino a redimirte, vino a perdonarte, vino a sanarte, vino a traerte paz, vino a traerte victoria contra las adicciones, contra el pecado, contra el mal humor, contra todo. Y cuando terminó de hacer todo eso, vino a prosperarte también. Él dijo en la cruz, consumado es. ¿Y luego qué hizo? Regresó al Padre. Ya todo estaba terminado. La palabra regresa al Padre cuando todo está terminado y deja todo terminado. O sea, cada una de tus necesidades ya están suplidas por Jesús. ¿No se les hace maravilloso? Ya están suplidas. Entonces, nos corresponde, como les digo a nosotros, si Dios ya nos dio todas las cosas en Cristo, y tú le dices, por ejemplo, al Señor, es que Señor, dame esto. Dios te va a decir, no te entiendo porque ya te lo di. Lo que tienes que hacer es darme gracias porque ya te lo di, y en el nombre de Jesús, recíbelo. Todo lo que tú me estás pidiendo ya está dentro de ti. Absolutamente todo. Porque cuando recibiste a Cristo, lo invitaste a entrar a tu corazón. La Biblia dice con toda claridad que toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y que estás completo en Cristo. No te falta nada. Lo que el diablo te dice ahorita es que te falta esto, te falta lo otro. Son mentiras. En Cristo lo tienes todo. ¿Por qué no lo sabes? Porque no conoces la palabra. Porque a veces faltas en venir aquí. Porque por lo que tú quieras, ¿verdad? Pero Dios te está permitiendo este conocimiento ahorita para que avances, porque Él te ama. Él te ama demasiado. Entonces, Jesucristo ya logró la victoria contra todos nuestros enemigos. Absolutamente todos. Pero es a través de agarrar su palabra, aferrarte a ella, ponerla en tu corazón, creerla, confesarla con tu boca con fe. Con una certeza de que ya está hecho. No es, bueno, lo voy a decir como periquito a ver qué pasa. No, así no es. Jesucristo no murió para ver qué pasa. Jesucristo murió por todas tus necesidades, todas y cada una de ellas. Por todas tus enfermedades, por todos tus problemas, por todos los matrimonios que están aquí representados y en el mundo. Por todos los hijos, por todas las hijas, por todas tus tristezas. Por todo Él murió para proveerte de todas las cosas. El Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque has engrandecido, o sea, magnificado, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto es tremendo porque Dios aquí me está diciendo,